Hola, soy Chinon. En un nuevo vídeo verán de fondo un speed paint de un art trade que hice con @mrsun_sad. Llevo meses posponiendo este dibujo. Me di cuenta que soy demasiado irresponsable. El personaje es UOC, está muy bonito. Primero hice un doodle del personaje y no me gustó. Entré en bloqueo porque nada me salía. Le di tiempo a calmarme y a volver a obtener inspiración y salió este dibujo. Ya no tengo mucho que decir y no quería hablar solo del dibujo, así que en Instagram pregunté sus dudas de arte a ver si les podía dar un buen consejo. Así que comencemos. Yukio dice: ¿por qué cuando hago un dibujo bien y después quiero hacer otro me sale todo deforme? De hecho, eso me pasa muy seguido. Lo que hago es descansar. Si un día hice un dibujo y quiero hacer de golpe otro, lo más seguro es que no me salga porque ya estaré cansado. Ya te pesará la vista de seguro. Y aunque tengas muchas ganas de dibujar, detente un poco y descansa. Aniali dice: ¿realmente se puede mejorar en el dibujo sin practicar o con muy poca? No. Es muy importante practicar, así que ánimo. Lovely dice: ¿cómo dibujar pelo o ropa sin que quede como algo hecho por alguien de kinder? No. Agarré esta pregunta porque muchas personas me preguntaban cómo mejorar en algo específico. Les va a cansar la respuesta, pero es muy obvia. O sea, practicando. Si se te da algo mal en específico, dibújalo 100 veces y vas a ver cómo te va a salir mejor. Si te sale mal el cabello, dibuja 100 peinados con ayuda de referencias. Y si te sale mal la ropa, dibuja 100 outfits usando referencias y ya verás cómo mejoras. Es más, nuevo reto Chinon: dibuja 100 veces algo que te sale mal y vas a ver cómo vas a mejorar. Así que pues espero en sus historias en Instagram que me etiqueten haciendo 100 veces algo. Ánimo, sí. Bolita de arroz dice: ¿cuánto tiempo te tomó llegar al nivel de dibujo que tienes ahora? Yo desde muy pequeño dibujo, desde que estoy en el kinder. Siempre me ha gustado, era y sigue siendo mi actividad favorita. Cuando tenía 14 años, conocí el anime y comencé a copiar tal cual escenas, personajes o fanarts. Pero un día conocí la existencia de los artistas que hacían cosas originales con sus propios estilos. Y dije que yo también quería. Y comencé a tomar el dibujo como una meta, algo en lo que quería mejorar. Actualmente tengo 20 años, llevo 6 años dibujando. @ms_gstd dice: ¿por qué mi pulso no da para dibujar en digital? Para mejorar el pulso o la línea, le recomiendo hacer los típicos ejercicios de dibujar círculos, líneas, lo que sea. En digital los trazos no son como en tradicional, estos son más rápidos. Con la práctica se irá acostumbrando, ya verá. ¿Cómo puedo mejorar en el dibujo? Pues dibujando, bro, no hay salida. Chifuyu dice: ¿cómo dibujo los dos ojos iguales? Yo creo que copiando y pegando el ojo, sí que sí. Bueno, yo no dibujo los ojos iguales porque no me quedan, pero la verdad me gusta que me queden diferentes. Si yo no tengo los ojos simétricos, mis dibujos tampoco. Versus Art dice: ¿qué tipo de minas usas en tradicional? Yo uso de 0.7 HB. Yo también te love you, Versus. Maere dice: soy una persona que cambia de estilo cada que dibuja. ¿Hay una solución? No la hay. Qué chido que tengas muchos estilos, la verdad. A muchos les pasa esto y les quiero decir que no está mal, es súper genial. Miahu dice: ¿cómo dejar de compararme con otros artistas que dibujan hermoso? Eso está feo, me ha pasado, pero en vez de compararse, comience a ver a esos artistas como una meta. Piense en el algún día voy a alcanzarlos. Verles más bien como una inspiración. Cherry dice: una pregunta, ¿por qué dibujo mal y tú bien? Quería agregar esto ya que se relaciona algo con lo anterior. He recibido muchísimos comentarios diciendo que me ven dibujar y se agüitan o se enojan porque no les sale igual. Y bro, sí me hacen sentir muy mal, porque yo también comencé desde cero y aún sigo aprendiendo.
He practicado muchísimo, sigo practicando muchísimo. Ya mencioné que llevo 6 años en el dibujo. O sea, si yo pude, tú también puedes. Siguiente pregunta. Miel dice: ¿cómo comisionar y no correr peligro que el SAT te lleve preso? Ay, yo cuando comisiono uso PayPal, uso las facturas. Este será nuestro comprobante de pago. PayPal ya te quita los impuestos, pero igual no sé qué pedo con el SAT. Si hacen algo o no, pero pues que no te importe mucho. Tú sigue cobrando por tu arte. Les recomiendo mucho el canal de Rumei Chan que habla sobre el uso de PayPal para artistas. Yo la verdad aprendí con ella, así que te dejo el link en la descripción. Lizard dice: ¿qué crees que es lo más importante y tomar en cuenta a la hora de aprender a dibujar? Yo recuerdo que cuando comencé, en mi mente siempre tuve en cuenta la frase de la práctica hace al maestro y el nadie nace sabiendo. Lo normal es que cuando comienzas te agüites, así que tener estas frases en mente a mí me sirvió mucho para no darme por vencido. De ahí en adelante solo es práctica y la frase de no te rindas. A Julia dice: ¿qué se te dificulta o dificultaba dibujar más y qué es lo que más disfrutas? Para esta pregunta me voy a extender, así que disculpa. Primero les cuento una experiencia de vida. Nada que ver con el dibujo, pero les voy a contar. Cuando iba en la preparatoria llevaba clase de francés. Me estresaba y enojaba esa clase, era pura ansiedad. Cuando llegaron las calificaciones saqué un 7. Casi de que solo pasé porque le di lástima a la maestra. Por cierto, esa maestra era muy estricta. Mi madre al ver esa calificación se agüitó, se enojó, todo y me regañó. Le expliqué que no me gustaba la clase, que la odiaba con todas mis ganas. Ella seria se puso y me dijo que lo que no nos gusta o lo que más se nos da mal tenemos que ponerle más ganas. Y me dijo más cosas con chancla en mano. Así que para la siguiente vuelta de calificaciones le eché más ganas. Estudiaba aparte en internet, memoricé, hacía mis trabajos en tiempo y forma. No todo perfecto, pero hice mi mejor esfuerzo. Y saqué un 10. Esta maestra cuando se presentó dijo que a nadie en su vida le había puesto un 10. Sí, y aquí está el error, llamado chino un panzón. Ay. En fin, con esta historia de mi vida, quería darles a entender que si algo se te da mal, hay que echarle más ganas. Ahora, contestando a la pregunta, antes se me dificultaba dibujar manos, ahora disfruto dibujar manos. Actualmente se me dificulta dibujar las arrugas de la ropa y me estoy esforzando en mejorar. Pasemos a la última pregunta. Bluely Boom dice: ¿no te llega a pasar que sientes como frustración de dibujar mucho con referencia? Porque es algo que me ha llegado a pasar. Me encanta dibujar con referencia y es muy bueno, pero de pronto llega un punto en el que siento que mi cerebro ya no puede hacer nada solo. Sí, me llegó a pasar, pero antes que nada quiero decir que el uso de referencias no está mal. De hecho, es la forma básica para aprender, copiando todo lo que vemos. He llegado a ver amigos que copian todo a la perfección, pero cuando intentan hacer algo por cuenta propia se les dificulta. Por eso, en mis videos de cuando practicamos juntos siempre menciono que no solo te enfoques en copiar la imagen tal cual, sino de analizar y memorizar. No es tan difícil, es solo cuestionarte las cosas. Un ejemplo, actualmente estoy practicando mucho las arrugas de la ropa. Cuando copio la imagen me doy cuenta de muchas cosas que aunque sea lo más básico, así como que en las partes de las axilas, en las mangas, se forman más arrugas y cambian de dirección cuando nos movemos. Sí suena un tanto tonto, pero cuando lo hago por mi cuenta ya lo sabré. A eso es lo que me refiero cuando digo que analices. Ya después con práctica trata de aplicar lo aprendido sin referencias, a ver si lo memorizaste. No sé si me di a explicar con eso, pero espero que te sirva. Antes de irme, quiero agradecer a mis Patreons. Muchas gracias a Ann, a ZJ, a WH Dark Dragon y a Estepu. Los quiero muchísimo. Muchas gracias.
Y así es, tengo Patreon. Por si quieren apoyarme, subo contenido exclusivo, dibujos que subiré en un futuro. Y para los de nivel 2 tienen tutoriales exclusivos. Que por cierto, ya publiqué mi primer tutorial de cómo hago todo mi proceso de dibujo en Ibis Paint. Ahí explico mi proceso, mis pinceles y cómo subirlo a redes sociales. En fin, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Espero que las respuestas te ayuden. Recuerda seguir practicando, descansar, tomar agua, comer bien y adiós.